Bienvenidos a Balance en Ayurveda, un espacio donde hablaremos de nuevas formas de interpretar a tu cuerpo, mente y alma. Acompáñame a mí, Laura Luján, a revelar el gran conocimiento de esta antigua y maravillosa ciencia. Para poder comprender la Ayurveda, es clave conocer la teoría de los 5 elementos o Pancha Mahabhutas. Esta teoría nos explica que todo lo que existe en el universo está compuesto por 5 elementos en distintas proporciones. Cada elemento tiene características físicas y sutiles que marcan la naturaleza de todo aquello de lo que forman parte. El éter se corresponde con el espacio, el aire con el oxígeno y el estado gaseoso, el fuego con todo lo que implica calor, el agua con el estado líquido y finalmente la tierra con los minerales y el estado sólido. Si nos referimos al ser humano, la mezcla de los 5 elementos da como resultado los distintos doshas, tema en el que profundizaremos más adelante. Asimismo, todo lo que nos rodea está formado por estos 5 elementos y ellos influyen sobre la salud tanto del cuerpo como de la mente. Conocer nuestra constitución personal nos permite saber nuestras necesidades y nuestras tendencias a desequilibrarnos y a enfermar. Uno de los aspectos más prácticos donde podemos aplicar esta teoría es en la nutrición. Los alimentos también son el resultado de la unión en distintas proporciones de los 5 elementos, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y por consiguiente, nuestra alimentación no solo nos proporciona vitaminas y minerales claves, sino que también tiene propiedades que aumentan o disminuyen los 5 elementos y por lo tanto pueden equilibrarnos o desequilibrarnos a todos los niveles. El ser humano está continuamente metabolizando los 5 elementos, lo que se traduce en que los toma del exterior y los integra en su ser. Esto ocurre desde el aire que respiramos, a las vivencias que tenemos y por supuesto los alimentos que ingerimos. La salud está íntimamente relacionada con este hecho y depende en gran medida de si la metabolización es buena o mala. Permitámonos que Laura Luján nos explique un poco más a detalle sobre la teoría de los 5 elementos y nos dé una previa de cómo estos se mezclan para conformar los doshas. Hace 2 capítulos, cuando revisamos un poco sobre la filosofía Samkhya, hablamos que se compone de 25 tattvas y alcanzamos a ver 5 de ellos, que era Purusha y Prakriti, el Buddhi, Ahamkara, que es el ego, y Manas, que es la mente. Y ahora pues vamos a pasar a los Pancha Mahabhutas. Pancha significa 5 en sánscrito. Maha es grande y Bhutus son los elementos, entonces vamos a ver los 5 grandes elementos, pero al mismo tiempo vamos a lograr abarcar los elementos sutiles, ¿verdad? O los 5 sentidos, que son los sentidos que conocimos desde nuestra infancia en la clase de ciencias, que se le llaman tanmatras. Vamos a abarcar los 5 órganos de percepción y los 5 órganos de acción, que son los ñanendriyas y los karmendriyas. Ñana en sánscrito quiere decir conocimiento y karma significa acción. Entonces los ñanendriyas son nuestros 5 órganos de percepción que nos dan conocimiento del mundo exterior, y los karmendriyas son los 5 órganos de acción. Karma siendo acción, entonces son estos órganos que nos sirven para devolver la información al mundo, por decirlo así, después de haber tenido cierta información o cierto conocimiento. Hablando un poquito de los Pancha Mahabhutas, de los 5 elementos, una parte esencial del estudio de la Ayurveda o cuando queremos profundizar un poquito más, porque conocer a profundidad los 5 elementos y cómo se relacionan con nuestro cuerpo y cómo ayudan a componer todo lo que hay en el universo, no solo cerramos el tema de la filosofía Samkhya, terminamos de comprender esa base y a partir de ahí es donde parte el resto de los conocimientos ayurvédicos, sino que también empezamos este camino de conocimiento de la Ayurveda por donde vamos a seguir luego por los 3 doshas, que son la unión de 2 elementos, y luego pues vamos a partir de ahí a todo lo que sigue, ¿no? Entonces, comenzando con la teoría de los 5 elementos, vamos a entender a estos elementos que son, en esencia, son partículas que componen todo en el universo y que tienen
ciertas cualidades o atributos. Los rishis en ese momento, hace 5,000 años, definieron 10 pares de atributos, es decir, 20 atributos, con lo cual vamos a describir todo en el universo. Entonces, más que elementos tangibles, son representaciones, son ideas fundamentales acerca de la naturaleza y de la materia. Todo lo que podemos describir es materia. Si podemos ponerle atributos como frío, caliente, ligero o pesado, o si está en alguna escala en medio de esas dos polaridades, entonces pertenece a la materia. Es decir, que todos los atributos van a poder caracterizar, incluyendo las emociones, incluyendo los pensamientos, incluyendo muchas otras cosas que probablemente son intangibles en el universo, pero siempre que los podamos describir van a ser parte de la materia. Entonces, los 5 elementos son, y en orden de cómo fueron surgiendo, son el espacio, también llamado éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y se originaron justo en ese preciso orden. Es decir, que cada elemento va a contener el elemento anterior, el elemento precedente, ¿no? El espacio, por ejemplo, que es omnipresente, es expansivo, el espacio no conoce límites, pero sin el espacio nada podría existir, porque el espacio lo contiene todo. Luego se dice que viene el aire, porque las partículas que existían en el espacio comenzaron a moverse y surgió el aire. Y a partir del aire, de la fricción del aire, empieza a generarse calor y surge el fuego. Y el fuego, que todo lo transforma, que es su cualidad más importante, comienza a, podríamos decir, a derretir, ¿verdad? Y empieza a transformar ciertas partículas y las transforma en líquido, en agua. Y a partir de la solidificación de este líquido, pues ya se da el elemento tierra. Entonces, la tierra contiene los 4 elementos anteriores. El agua contiene fuego, contiene aire, contiene éter. El fuego contiene aire y contiene éter. Por eso es que se dice que contiene al elemento que le precede. Entonces, los 5 elementos, los Panchamahabhutas, son este concepto fundamental que es de los más importantes en la Ayurveda, es la teoría de los 5 elementos y se va a clasificar según estos atributos que vamos a ir mencionando. Estos atributos se perciben por medio de los 5 sentidos y por medio de estos atributos vamos a entender todo en la naturaleza. Los atributos están basados en el principio de polaridad, es decir, que no puede existir uno si no existe el otro. No podemos conceptualizar, por ejemplo, el calor si nunca hemos entendido lo que es frío. Y por supuesto que existen escalas de grises en medio de ambos polos, donde vamos a ir ubicando cada uno de los elementos, o más que los elementos, cualquier representación de la naturaleza, mentalmente lo vamos a poder colocar dentro de cierta escala. O es muy seco o es muy húmedo, o puede estar en medio, puede ser medianamente seco o medianamente húmedo. Entonces estos pares de atributos, que son 10 pares, son húmedo y seco, pesado y ligero, burdo y sutil, denso y fluido, estático y móvil, obtuso y agudo, suave, duro, liso o áspero, nublado o claro y frío o caliente. Entonces todos los elementos vamos a poderlos definir por estos atributos. También vamos a ver el resto de los tattvas, que serían los ñanendriyas, los karmendriyas y los tanmatras, como lo mencioné anteriormente. Entonces vamos a iniciar por el elemento más sutil, que es el elemento éter. En sánscrito se le llama akasha, por eso a veces lo relacionamos como con los registros akáshicos, ¿no? Y es el primero de estos 5 grandes elementos. Sin el éter ninguno de los otros puede existir, porque el éter va a crear este espacio para que todo lo demás lo pueda ocupar. Entonces se trata en primer lugar del más sutil de todos los elementos y regularmente se va a definir por lo que no es. Es decir, como no es caliente, por lo tanto es frío. El espacio, como no es pesado, por lo tanto es ligero. Como no es húmedo, entonces es seco. Como no es móvil, entonces es estático. Y esos son los atributos que lo va a caracterizar. El espacio es estático, es frío, es seco, es ligero. Además también es denso, es sutil, es suave, es liso, es claro, ¿verdad? Porque podemos ver a través de él. Y se dice que su sentido es el oído.
¿Por qué? Porque sin el espacio no podríamos oír. No hay forma de captar el sonido. Cuando hay, por ejemplo, un espacio abierto, el sonido puede viajar a distancias mucho más largas y va a ser más claro escucharlo, va a ser más definido. En cambio, cuando hay muchos obstáculos, por ejemplo, si estamos en una ciudad con muchos edificios, donde hay muchas personas, muchos carros, pues definitivamente eso nos va a impedir escuchar completamente o claramente. Entonces, su Tanmatra, su sentido va a ser el oído, y su Ñanendriya, pues es el oído también, porque es el órgano de percepción por el cual nosotros percibimos o tenemos información del mundo. Y su Karmendriya, su órgano de acción, es la boca o el habla, porque está íntimamente vinculado. Primero escuchamos y luego hablamos. Y si no oímos, pues no se puede manifestar el habla, no podemos hablar. ¿Y cómo logramos representar esto en el cuerpo? Pues todo lo que tiene un espacio vacío. Realmente casi todo nuestro cuerpo tiene espacios o tiene cavidades, ¿verdad? Como la cavidad pélvica, por ejemplo. El espacio que hay dentro de nuestros huesos, en los poros de nuestros huesos. El hueco que hay dentro de los vasos sanguíneos, dentro de la vejiga. El espacio que hay dentro de nuestra boca, dentro del esófago, el estómago, los intestinos. El espacio que hay en los pulmones, que aunque lo llenemos de algo más, no podría llenarse si ese espacio no existiera. Entonces en nuestro cuerpo se representa de esta manera y es un elemento pues muy importante. Y a nivel mental, el éter se caracteriza con la conciencia, porque la conciencia es expansiva. Mencionaba anteriormente, el espacio no tiene límites, no conoce fronteras. Y entonces la conciencia pues tampoco, la conciencia es una, ¿verdad? Y poder entrar a ese espacio de la mente. Entonces por esta cualidad expansiva es que a nivel mental el éter o el espacio se representa por medio de la conciencia. Además que la conciencia, cuando nos ponemos a analizarla y a darle también atributos, tiene los mismos atributos que este elemento. La conciencia es estática, es fría, la conciencia es ligera, es sutil, ¿verdad? Tiene todas estas cualidades del espacio. Pasamos entonces a hablar un poco del aire, el elemento aire que en sánscrito se le llama Vayu. Y es el segundo de los 5 grandes elementos y se va a desarrollar a partir del éter. Entonces los atributos del aire es que es móvil, es fresco o frío, es ligero, es áspero y seco, es sutil, es claro, pero su atributo más importante es que es móvil, o sea, es el único de los 5 elementos que da movimiento. Entonces, por la presencia del elemento aire es que todo en el mundo o todo en el universo y todo nuestro cuerpo se puede mover. Si no existiese la presencia de este elemento, pues no se podría dar el movimiento en sí. Su sentido o su Tanmatra es el tacto y su órgano de percepción, su Ñanendriya, es la piel. Y es este órgano que la piel tiene todas las terminaciones nerviosas por donde nosotros recogemos también información del mundo por medio del tacto. ¿Y cómo lo podemos relacionar con el aire? Por ejemplo, sé que no me pueden ver, pero si ustedes soplan, ¿verdad? Creamos aire por medio de la acción de soplar y soplamos a nuestra piel, vamos a sentir. No necesitamos precisamente que alguien nos toque o tocar algo, sino que únicamente por medio del aire nosotros ya sentimos. Y su órgano de acción, que es el Karmendriya, son las manos. ¿Por qué? Porque por medio de las manos nosotros tocamos el mundo, nosotros tomamos y nosotros sentimos. En el cuerpo se va a representar con todo lo que crea movimiento, por ejemplo las palpitaciones del corazón, que es un movimiento en el cuerpo y esto va a crear la circulación de la sangre, todos los impulsos nerviosos, nuestros párpados, ¿verdad? Cuando estamos parpadeando, las extremidades cuando se mueven, en fin, todo lo que es movimiento en el cuerpo, en el plano material, tiene cierta proporción del elemento aire. Por eso cuando nosotros controlamos la respiración o controlamos la ingesta de aire, como los ejercicios de pranayama, entonces nosotros también logramos controlar nuestro sistema nervioso. El aire está súper vinculado con el sistema nervioso. Súper vinculado. Entonces cuando nosotros respiramos o tomamos aire, nosotros logramos calmar nuestro sistema nervioso. Y a nivel mental se va a manifestar en los pensamientos. Como la característica más importante del aire es que tiene movimiento,
Pero los pensamientos también. Los pensamientos van y vienen y es muy difícil anclarnos a un pensamiento, o también es muy difícil pues dejar de pensar, porque al final es lo que está creando ese movimiento, ¿verdad? Que viene y que van los pensamientos. Es esa fuerza que los va a mover, que mueve a los pensamientos. El siguiente elemento es el fuego, que el fuego en sánscrito se le llama tejas o también se le conoce como Agni. Y este es el tercero de los 5 elementos, es decir, que también va a contener parte de espacio y de aire. Y este elemento representa sobre todo la capacidad de reflejar luz y de dar calor. Es el que genera la energía en el cuerpo, así como el sol genera la energía en la tierra. Precisamente es lo mismo lo que hace el fuego, genera energía a todo nivel. Y el atributo más importante del fuego y el atributo que lo caracteriza específicamente es el calor y sobre todo su capacidad de transformar. Es específicamente el fuego, tiene esa función en nuestro cuerpo, poder transformar, poder dar calor. Su sentido va a ser la vista, su tanmatra, y su ñanendría van a ser los ojos. Nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de percibir, que eso es a nivel mental, pero los ojos son los que nos permiten ver, ¿no? Y que además necesitamos luz para poder ver, por ejemplo, los colores, para poder ver formas más definidas, para poder ver profundidad, percibir la profundidad. Por eso es que está sumamente amarrado todo este concepto de transformación, el concepto de la vista, pero sobre todo el concepto de la percepción. Y su karmendriya, su órgano de acción, son los pies. ¿Por qué? Porque donde yo pongo mi mirada, ahí van mis pies. Yo no camino viendo para atrás o viendo para un lado. Yo camino viendo hacia el frente. A donde yo estoy viendo, ahí es donde yo me voy a mover. Y es a través de los pies que nosotros además reaccionamos a lo que vemos. Si yo veo, por ejemplo, peligro, si yo veo que, no sé, tal vez viene un perro muy enojado y yo percibo que me va a morder, definitivamente mis pies van a actuar y van a moverse. Porque también van a permitir que cambiemos de dirección en base a esto que estamos viendo y que estamos percibiendo. En el cuerpo se va a representar en gran parte por el proceso digestivo, lo vamos a ver en otros principios ayurvédicos, pero sobre todo a un nivel de transformación, que el fuego va a transformar, por ejemplo, los alimentos en nutrientes para poder ser absorbidos. Y el fuego también se va a manifestar en el cuerpo con esa capacidad de transformar. La termorregulación en el cuerpo también es dominada por el fuego, el poder nosotros ir regulando nuestra temperatura corporal. Y a nivel mental, el fuego rige la capacidad de percibir, rige la percepción. Igual que donde yo pongo la mirada, ahí van a ir mis pies, donde yo pongo mi atención y donde yo pongo mi intención, eso es lo que yo quiero ver. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, compasión en el mundo, eso voy a ver. Si yo quiero ver problemas en mi día, eso voy a ver, porque es donde yo estoy poniendo mi atención. Una forma muy fácil de entender cómo funciona el fuego en nuestro cuerpo, imagínense que van caminando de noche y lo único que hay es la luz de la luna. La luna tiene luz por el sol, no tiene luz propia, y ustedes ven algo que está tirado en el piso. Y lo primero que piensan es una culebra, es una serpiente. Eso es lo que yo estoy percibiendo por medio de la vista, porque yo lo vi. Inmediatamente mis pies, probablemente voy a comenzar a distanciarme de esa cuerda, bueno, de esa serpiente. Ya les dije todo. Yo me voy a distanciar de esa serpiente por lo que yo percibí. Pero ¿qué pasa si yo pongo una linterna y yo alumbro esa serpiente y me doy cuenta que es una cuerda? Entonces lo que yo veo también está afectando mi percepción, o al revés, lo que yo percibo también va a afectar mi vista. Entonces es una forma mucho más fácil de entender la sutileza de este elemento fuego y la importancia del elemento fuego en nosotros y al final pues en el mundo, ¿no? Vamos a seguir con el elemento agua, que es el cuarto elemento y es llamado apas en sánscrito, también se le conoce como yala. Y los atributos del agua pues son que es fría, es estable, es pesada, es húmeda, que es el atributo más importante, es el único de los 5 elementos que es húmedo, es suave, es fluida, es burda,
Algunos dirán, no, pero es que el agua tiene movimiento, no es estable, no es estático. Tiene movimiento porque hay presencia de aire, pero el agua en sí es estático. Y una capacidad pues muy linda del agua es que además es adaptable. Si yo tomo, por ejemplo, un pichel y lo lleno de líquido, ese líquido, el agua, va a adoptar la forma del pichel. Si yo tomo un vaso y lo lleno de líquido, pues va a adoptar la forma del vaso. Entonces ahí es la representación de esta cualidad adaptable que tiene el agua en sí. El agua es protectora del cuerpo. Tiene esa cualidad muy sutil que es la de proteger. Su tanmatra es el sentido del gusto. Y por donde percibimos el gusto, por medio de la lengua. O sea, su ñanendría, su órgano de percepción va a ser la lengua. Porque a través de la lengua nosotros podemos saborear todo. Las papilas gustativas que tiene la lengua únicamente trabajan cuando hay presencia de agua o de saliva. Si no hay agua, pues no vamos a sentir sabor. Y su órgano de acción o su carmendría son los genitales o los órganos reproductores, incluso la uretra es este órgano de acción del agua. Y contienen además gran parte de agua, funcionan mejor en presencia de agua y además expulsan la orina. Entonces, cuando asociamos la lengua, que siempre está cubierta de saliva, tiene presencia de agua, y observamos nuestros órganos reproductores, nuestros genitales, siempre hay presencia de agua y funcionan mejor cuando hay presencia de agua. Entonces, en el cuerpo el agua se va a manifestar con todo lo que es líquido en sí, por ejemplo, la sangre, el plasma, la orina, las lágrimas, la saliva también. Todo lo que tiene algún componente líquido tiene presencia de agua. Y a nivel mental es representado por las emociones, sobre todo las emociones amables, cariñosas y compasivas. Se dice que el agua tiene memoria y por medio de las emociones nosotros nos recordamos de momentos en nuestra vida que tal vez no teníamos presente. Entonces es el componente de agua que nos hace recordar por medio de las emociones de muchos momentos que tal vez no los tenemos tan conscientes o tan presentes, ¿verdad? Se dice que nadie recuerda lo que le dice, sino cómo le hace sentir. Entonces es esta propiedad del agua de tener memoria, ¿no? Y pues el último de los elementos, pero definitivamente no es el menos importante, es el elemento tierra, que en sánscrito se le llama Prithvi y representa la materia sólida y todo lo que es estructura en el universo y definitivamente en nuestro cuerpo también. Entonces, la tierra lo que hace es que le da forma al cuerpo humano y le da forma a toda la creación. O sea, todo lo que podemos tocar definitivamente tiene algún componente del elemento tierra. Entonces, los atributos son los atributos que son más densos, ¿verdad? Es estático, ¿verdad? La tierra tampoco se mueve por sí sola. Es burda, es fría, es seca, áspera, es gruesa. O sea, la tierra puede llegar a ser húmeda solo por medio de la presencia de agua, ¿verdad? Porque dijimos que el agua es el único de los elementos que es húmedo. La tierra puede llegar a ser caliente únicamente por la presencia del fuego. Y sobre todo la tierra es pesada. Ese es su atributo tal vez más importante. Su tanmatra o su sentido va a ser el sentido del olfato, porque ya hablamos del resto de los sentidos. Y de hecho, si pensamos en los 5 elementos, en el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿cuál es el único elemento que tiene olor? Es el elemento de la tierra. La tierra huele a tierra, tiene un olor peculiar a tierra. Si el agua no huele, va a tomar tal vez el olor de algo más, de café o de alguna hierba. El fuego pues no tiene olor, el aire tampoco y el éter pues definitivamente tampoco lo tiene. Entonces el único elemento que tiene olor es la tierra y por eso es que su sentido es el olfato y su ñanendría o su órgano de percepción va a ser la nariz. Sabemos que la nariz tiene N cantidad de terminaciones de donde nosotros logramos percibir pues todo aroma y todo olor del universo. Y su órgano de acción o su carmendría es el ano. Entonces, por ejemplo, si vemos a los animalitos que se huelen la cola, que se huelen el ano, es un sistema de reconocimiento.
Nosotros, por ejemplo, por medio de la defecación y de nuestras heces, tienen un olor particular. Nuestras propias heces tienen un olor, por decirlo a nosotros, que es propio y es personal y que además nos da mucha información sobre nuestro estado actual de nuestro cuerpo. Y en el cuerpo, la tierra se va a manifestar en todo lo que es estructura en general, desde los huesos, los músculos, los órganos, todo lo que es tangible tiene cierto componente del elemento tierra. Y todo en el universo que nosotros podamos tocar, pues tiene esa manifestación también. Y en la mente, la tierra se va a representar por medio de la estabilidad mental, la estructura mental y el orden. Entonces, pues aquí terminamos con estos 5 elementos, que como dijimos al inicio, son más que todo cualidades, son fuerzas que percibimos de todo lo que es creado en el plano material. Pero, pues estos elementos que son manifestados en tanmatras o sentidos y que son percibidos por los ñanendrías, por los órganos de percepción, y que nosotros devolvemos información al mundo por medio de nuestros órganos de acción, de los karmendrías, hay una parte que es muy importante, y es que los sentidos además no son confiables. Nosotros podemos percibir todo a través de los sentidos, pero no nos debemos identificar con ellos. Porque cuando la mente y los sentidos se utilizan como estos perceptores o estos vehículos para experimentar la realidad, la verdad absoluta o la verdad del ser, por decirlo así, entonces también nos estamos enfrentando con otros problemas. Y uno de ellos es que no son confiables, no nos llevan a interiorizar, porque siempre están estimulándose por todo lo que es externo. Entonces estos sentidos están constantemente recabando información y haciéndonos accionar, recabando información y haciéndonos accionar, pero no nos llevan a interiorizar, que es el fin último de este plano. Mucho cuidado con los sentidos, mucho ojo con los sentidos. Sí, hay que utilizarlos como herramientas para obtener información del mundo, pero no fiarnos 100% de ellos. Entonces, pues hoy sí vamos a dejar una guía práctica. Vamos a dejar una pequeña tarea por si alguien quiere en algún momento pues conceptualizar un poquito más sobre los 5 elementos. Y es una tarea muy fácil, que puede ser en un cuaderno, en una hoja, pan, o vamos a escribir los 5 elementos, que es espacio, aire, fuego, tierra y agua. Y durante el día, con lo más cotidiano, con lo más habitual que hagamos durante el día, ir clasificando cuál o cuáles elementos pueden dominar o pueden predominar en alguna actividad, ¿verdad? Desde que me levanto, la hora del día, si es una hora donde yo percibo que tal vez hay más espacio o hay mucha pesadez, entonces lo voy a clasificar con más tierra. Mis alimentos, ¿verdad? Todo lo que yo coma o lo que yo tome, yo lo puedo clasificar y decir, bueno, este alimento tiene más componente agua o tiene un poco más del elemento fuego, por ejemplo. Mis emociones, yo las puedo incluso clasificar por medio de los elementos. Mis prácticas, si yo tengo alguna reunión con otra persona, cómo me hizo sentir esa persona o esa reunión en sí. Los ejercicios que yo haga, que yo practique durante el día, también los puedo llegar a clasificar por medio de los 5 elementos. Este es un programa informativo que no debe sustituir la consulta médica. Si deseas hacer cambios en tu rutina de salud, por favor consulta a tu médico. Narrado por Laura Luján. Mantengámonos en contacto. Sígueme en Instagram y redes como @LauWellnessJunkie. Prólogo por LNA. ¿Quisieras saber más sobre Ayurveda? Descarga nuestro PDF para obtener más información. Esta es una producción de Sputnik Media. Producido por LNA. Mezcla de sonido por Mike Zhu. Agradecimientos especiales a Cami Asgar, Richard Burnett y Tim Tocello. Sputnik Media.